Encontró el versículo 4 del capítulo 8 del libro de Hechos. Usted sabe que el libro de Hechos relata lo que aconteció con los apóstoles. Ya Jesús no estaba, el Espíritu Santo había descendido y estaban aconteciendo grandes cosas, un mover de Dios tremendo, a lo cual yo creo que Dios va a volver a ese tiempo. Yo creo que ese momento, cuando la iglesia le busque, cuando dentro de este lugar haya gente que pueda apartar un tiempo para estar en el aposento alto, buscando el rostro de Dios, buscando ser lleno, buscando aquella promesa que Dios nos dejó, que Jesús dijo: no se vayan, no hagan nada antes de no ser investidos de poder de lo alto. Yo creo que eso tiene que venir con poder y con autoridad sobre la iglesia. Hay algo que podemos ver relatado del versículo 12, capítulo 12 en adelante, pero me encanta en el capítulo 8, versículo 4, solamente 4 versículos quiero leer. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo leía este pasaje y digo: Señor, ¿de qué nos querés hablar? Y a mí me encanta hablar de los milagros, me encanta hablar de la liberación, me encanta hablar de todo lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, de todo lo que hicieron los apóstoles y siguió haciendo la iglesia en el nombre de Jesús. Pero me llamó grandemente la atención el versículo 8, dice que así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Y yo le digo, me decía para mí mismo, el título de este mensaje debe ser un título especial. Y yo le puse a este mensaje: buscando el gozo. Buscando el gozo. Aquellos hombres y mujeres de Samaria habían vivido algo especial. Y a causa de lo que estaban viviendo, porque Felipe predicaba, el gozo del Señor vino a aquel lugar. Usted quiere una iglesia gozosa, hombres y mujeres gozosos, tiene que tener un encuentro con Jesús. El gozo es un fruto del Espíritu. Es el primer fruto del Espíritu. Se manifiesta cuando usted busca a Dios. Se manifiesta cuando usted tiene a Cristo allí en su corazón. Es algo que tiene que estar en la vida de todos los creyentes. Y yo veo que allí no dice un hermano de los hermanos de Samaria tenía gran gozo, sino que dice aquel pueblo, aquella ciudad, aquellos hermanos, un gran grupo de hombres y mujeres tenían gozo. Hallaron el gozo del Señor. Qué importante en este tiempo encontrar creyentes verdaderos, son aquellos que están con gozo en el Señor. Y yo digo, a José tuvo que pasar por esto, y perdone si por ahí le choco, pero tuvo que pasar por esto y tuvo que pegar un golpe allí. Y se despertó la familia y se despertaron los vecinos y se interesaron que quién había hecho algo en la vida de José, y fue Cristo el que hizo un milagro en la vida de José. Yo creo que José quedó marcado y nunca más se va a olvidar que Dios le dio una oportunidad. Sus vecinos, bien que viene José caminando y se pasan a la otra vereda porque les va a hablar de Cristo, los va a cansar. Yo creo que tiene mucho para hablar, tiene mucho para decir. Sus hijos tienen que decir: papá vive, gracias a Dios.
papá está con nosotros porque hay una iglesia que oró. Hay hombres y mujeres que clamaron. Yo recuerdo, nos dijeron, José, corre peligro su vista. Esa noche oramos por la vista de José. Sus ojos en el impacto se habían salido de su lugar. Su cerebro había tenido aire, recibido aire por una abertura de una quebradura en el rostro. Todo esto hacía de que era imposible de que José pueda volver a ver y estaba en peligro su vida porque había aire en el cerebro. Pero cuando decíamos que desaparezca ese aire, que sus ojos sean abiertos, que aquello que está mal en su vista se ha hecho nuevo, las cosas iban aconteciendo. Cuando declarábamos que José, su cerebro, nada había sido afectado, que José va a volver a ver, que José va a volver a caminar, que va a volver a hacer lo que hacía antes, así iba aconteciendo. Los médicos no entienden. Los médicos, me decía José, no comprenden lo que pasó. Andá, te damos el alta, cabeza dura, le dice. Rompió la camioneta. ¿Usted vio la camioneta cómo quedó? Le abolló el parante entre las dos puertas y la puerta y le abolló entera la camioneta con la frente y con la nariz. Imagínese el impacto, el casco destruido. Pero allí estaba la mano de Dios. Hasta muchos se preguntan ahora qué pasó. Había un colectivo, lo encerró, había esto, ¿qué era? Y dígale, Satanás metió la cola. Pero Dios también estuvo allí, poniendo su mano, guardando la vida de su hijo. Qué importante es poder ver a un Felipe, menciona la palabra en el versículo 4, pero los que habían sido esparcidos. Vino como podemos decir vulgarmente, un desparramo allí sobre Jerusalén. La palabra debía ser divulgada. Ya a través del Espíritu Santo, cuando llenó a muchos, 12 naciones representadas en Jerusalén, en Pentecostés, la palabra había sido divulgada. Pero era necesario que no queden allí, 9, 10 mil personas habrá tenido la iglesia en ese momento. 120 en el aposento alto. 3.000 en el primer mensaje de Pedro, 8.000 en el segundo mensaje, ya llevaba cerca de 10.000 allí la iglesia en unos días. Y no podían tener todos amontonados allí. Y fueron esparcidos. Y yo veo que cada uno de los que estaban allí predicaba, iban predicando el Evangelio. Veo que de la misma manera se abrió la iglesia de Antioquía. Hombres que iban huyendo, iban escapando de la persecución, pero predicando del Señor, que era el que daba el gozo y la libertad. Puedo ver allí hombres que perdieron la vida como Esteban, que dieron su vida y aún pudieron repetir las mismas palabras que dijo Jesús: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. Esto es lo que puede sentir un cristiano verdadero. Esto es lo que vive un hombre, una mujer de Dios, aunque sea apedrado, aunque sea humillado, aunque muchos quieran golpearle o maltratarle, siempre van a ver a Dios allí enfrente. Siempre van a ver esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, sentirla allí en su vida. Y cuando leía este pasaje, yo decía, seguramente Felipe hizo lo que nadie quería hacer. Felipe fue y predicó allí en un lugar donde para muchos los samaritanos y los judíos no se podían ver, no estaban de acuerdo en algunas cosas. Había algo que aconteció allí que los judíos no quisieron, y esto no va, podríamos decirlo, pero no importa lo que aconteció allí, sino que no estaban bien los judíos y los samaritanos. Pero ocurrió que Felipe, en su escapada, en su huida, fue directamente a predicar a Cristo o de Cristo allí en la ciudad de Samaria. Pero no fue el primero Felipe que predicó en Samaria, sino que también nuestro Señor Jesucristo predicó allí en Samaria. Usted sabe que Jesús fue a los samaritanos. Jesús fue y predicó, y hay un pasaje allí en el libro de Juan, en el capítulo 4, donde nos habla
de que Jesús y la mujer samaritana, Jesús allí dice que Jesús se iba, dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Juan, que Jesús tenía que ir a Galilea, pero dice en el versículo 4 que para ir a Galilea le era necesario pasar por Samaria. ¿Y cuántas cosas nosotros nos damos cuenta que son necesarias? ¿Cuántas cosas nos damos cuenta que son necesarias que hagamos en este tiempo? Jesús vio la necesidad de pasar por Samaria. Y dice que llegó allí a la ciudad de Sicar, si no me equivoco. En aquella ciudad, y él allí había un pozo que era de la heredad de Jacob, que había entregado a José su hijo. Y este pozo era un pozo que todos iban a sacar agua de allí. Jacob, sus hijos habían bebido agua de ese pozo, imagínense los años que tenía, y también sus animales bebían el agua de aquel lugar. No era un pozo que lo afectó la sequía, sino que era un pozo que se mantenía con un nivel alto de agua, donde una ciudad podía beber del agua de aquel lugar. Podemos ver que Jesús dice que llegó a aquel lugar a la hora sexta, a la hora del mediodía, porque también menciona de que sus discípulos fueron a comprar para comer. Llegaron a las 12 del mediodía. Aquella hora llega una mujer allí, Jesús sentado allí cerca del pozo, y aquella mujer samaritana, que no da el nombre, dice la samaritana, una mujer que viene a buscar agua con un cántaro y se encuentra con Jesús y Jesús le pide agua. Y aquella mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí siendo samaritano? Los samaritanos eran una mezcla entre la sangre judía y los gentiles. Por eso no estaban bien apreciados y bien vistos por los judíos, porque eran judíos a media, tenían un entrevero de sangre, eran judíos a medias para ellos. Entonces dijeron, Jesús no vino para esto, pero Jesús mismo fue a predicar allí a la ciudad de Samaria. ¿Cuántas veces somos prejuiciosos nosotros y decimos, no, que voy a ir a predicar allá si esto no se merecen? Jesús rompió todas las reglas. Cuando había un leproso y nadie lo tocaba y todos huían, él iba y lo tocaba. Cuando alguien tenía un perjuicio contra los samaritanos, Jesús fue y le predicó a los samaritanos. Y les predicó allí a una mujer. Y aquella mujer, la cual, la primera excusa que dijo, pero tú siendo samaritano, judío, me pides a mí siendo samaritano. Y Jesús le dijo, si tú supieras con quién estás hablando, no le pedirías otra cosa que ese agua que da vida. Ese agua que no te la puede dar nadie. Y aquella mujer, falta de sabiduría, lo primero que le dijo, pero ¿cómo vas a sacar ese agua si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? Quizás alguna vez escuchó una alabanza que habla de Jesús y la samaritana. Y allí Jesús les dijo que él estaba hablando de otra agua, el agua que le iba a dar vida y vida para vida eterna. Qué importante es que aquella mujer estuvo allí con Jesús y en un momento le dice, pero quizás tú tal vez eres mayor que nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo, yo soy aquel que ustedes están esperando. Yo soy Jesús. Yo soy aquel que tú dices que están esperando ustedes también. Y se presentó Jesús. Y aquella mujer estaba allí sorprendida. Y Jesús le dice algo para que aquella mujer pueda reconocer realmente que era Jesús que estaba con ella. Y le dijo algo en cuanto a su pasado y a su presente. Y le dijo, mujer,
tu familia, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y le dijo, bien has dicho, porque 7 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y aquella mujer sorprendida le dijo, parece que tú eres profeta. Y estaba con el más grande de los profetas. Estaba con el más grande y maravilloso profeta y aún más todavía. Aquel varón le dijo, yo soy aquel que ustedes están esperando. Y aquella mujer sorprendida cuando le dijo de que revelado su pasado, aquella mujer fue a Samaria y empezó a contar todo lo que Jesús le había dicho. Y se fue a Samaria y vio a los hombres y le dijo, encontré a un hombre que me contó todo en cuanto a mi pasado. Miedo tenemos a veces de que alguien revele nuestro pasado. ¿O no? ¿O es Néstor nomás? Cuando nos encontramos con Jesús, nada debe quedar oculto en nuestras vidas, porque todo Él lo saca a la luz. 7 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, le dice. No era muy buena reputación la de esta mujer. Pero Jesús tenía la idea de cambiar una ciudad como Samaria a través de una mujer allí, que fue y le contó a los hombres de Samaria, encontré a alguien, parece que es Jesús el que estamos esperando, me contó, me dijo todo en cuanto a mi pasado. Y la gente siguió, los hombres y mujeres de Samaria siguieron a esta mujer y vinieron donde Jesús estaba. La voy a hacer corta. Dice allí en el capítulo 4, versículo 39 en adelante, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Jesús sabe todo lo que hicimos. Nada queda oculto para Jesús. Jesús me dijo por el testimonio de aquella mujer que fue y le dijo a los varones y a los hombres y mujeres de Samaria, este varón me dijo todo lo que yo he hecho. Muchos creyeron. Porque cuando sale a la luz, porque cuando el mundo conoce lo que vos eras y lo que Dios hizo en tu vida y cómo cambiaste y fuiste transformado, muchos van a creer. Aquella mujer estaba allí por sus testimonios, por su testimonio muchos habían creído. Y dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos y a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. 41, y creyeron mucho más por la palabra de él. Habían creído muchos por el testimonio de la samaritana, pero mucho más por la palabra que Jesús les dijo. Es importante analizar qué es lo que hablamos cuando estamos hablando con la gente. Veo en Felipe y veo en Jesús que no perdieron el tiempo. Felipe de presentar a Jesús y Jesús de hablar de la salvación, del cambio que puede haber en una persona, de que Él era la verdad, que Él era el camino y que no había nadie, si no era por Él, no había nadie quien te podía llevar al Padre. Y le termina diciendo en el versículo 42, y decía a la mujer, ya no creemos solamente en tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Reconocieron
que Jesucristo era el que estaban esperando. Reconocieron verdaderamente que este es. Hemos creído por tu testimonio, pero también por la palabra de Jesucristo. Qué importante es poder ver que allí aquel varón, Felipe, fue a predicar en un mismo lugar donde había predicado Jesucristo. Usted me puede decir, pastor, eran todos pródigos. No sé si eran todos pródigos. Quizás algunos cuantos creyentes sabían que Jesús, que habían creído a través del testimonio de la samaritana y del mensaje de Jesús. Quizás muchos, aún sus discípulos, cuando llegaron, dijeron, Jesús hablando con una mujer samaritana. Ellos mismos estaban sorprendidos. ¿Cuántos hermanos, muchas veces, hermanos, dicen, mire el siervo aquel con quien está hablando? Lo mismo pensaron de Jesús. Pero Jesús vino y rompió todas las reglas. Él fue al humilde, al sencillo, al mendigo que estaba en la calle, aquel que estaba destruido, aquel que tenía necesidad de Dios, aquel que estaba enfermo, estaba desahuciado. A ese fue Jesús, a levantarlo, a fortalecerlo, a sanarlo, a liberarlo también. Porque dice Felipe allí algo importante en el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y que dice, les predicaba de Cristo. Les predicaba de Cristo. Quizás se acordaban de Cristo cuando pasó por Samaria. Pero Felipe le contó, porque no veo allí en el pasaje de Juan, que Jesús se puso a hacer milagros en Samaria. En el pasaje de Juan con la samaritana se convirtieron muchos, pero no habla de liberación, no habla de milagros que Jesús hizo en Samaria. Quizás se haya hecho un montón, pero allí Felipe se manifestó hablando de Jesús, un mensaje. Yo digo, ¿qué habló de Jesús? ¿Qué tendrías que hablar vos de Jesús en este tiempo? ¿Qué podrías decir de Jesús, de aquel Jesús que un día conociste? ¿Qué mensajes llevarías para aquel mundo que no tiene esperanza? ¿Qué hablaríamos de Jesús en este tiempo? Felipe no perdió tiempo, llegó a Samaria y le habló de Jesús, el mensaje de Jesús. Felipe le pudo haber hablado, mirá, les voy a hablar de aquel que un día vino hace unos años. Por ahí podemos hablar de 10, 15 años, no mucho más, por ahí más o menos, tal vez un poquito más. Pero Felipe aparece allí. Y usted me va a preguntar también, y está por ahí preguntándose, ¿quién era Felipe? Vuelvo al capítulo 6 del libro de Hechos, se va a dar cuenta quién era Felipe. Era uno de los hombres que fue escogido y fue levantado y fue ungido, porque era un hombre lleno de fe, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. No era un cualquiera, Felipe. Dios no se vale de cualquiera, Dios se vale de hombres de fe, llenos de su presencia, mujeres de fe llenos de su presencia. Felipe salió allí dentro de 6 hombres, los cuales fueron escogidos para servir las mesas. Dentro de ellos estaba Esteban, el que tenía un mensaje poderoso. El varón que se plantó delante de los judíos y le habló de Jesucristo. Les trajo un mensaje de poder, le trajo un mensaje hablando desde la genealogía de Jesucristo. Todo les habló, le trajo un mensaje y usted lo puede leer. Y les habló desde Abraham hacia adelante. Les habló de cada uno de ellos hasta llegar a Jesucristo. Y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes llevaron a la cruz a aquel que tenía salvación para este mundo. Gloria a Dios, porque si no hubiese padecido en la cruz no tendríamos salvación. Pero sí, Felipe conocía realmente quién era Jesús.
y Felipe les habló de Jesús. Le pudo haber hablado de muchos milagros. Le pudo haber hablado de muchas cosas que Jesús hizo. Le pudo haber contado de los milagros que Jesús hacía, de la forma en que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es Jesús, el camino al Padre. No sé qué otro mensaje pudo haberle dicho, qué más pudo haber hablado de Jesús allí. Sabe que Felipe huye y se escapa allí para poder, y en ese camino fue predicando y cayó allí en Samaria. Y la gracia de Dios sobre él hizo que muchos se conviertan en aquel lugar. ¿Sabe que Jesús nos manda ir y predicar el Evangelio? Marcos 14:13, si no me equivoco. Ir y predicar el Evangelio. Un verbo, ir, que está en presente continuo. Hace 2000 años que está allí, hablándonos y enviándonos, ir y predicando el Evangelio. Pero en el Antiguo Testamento encontramos testimonios o pasajes o profetas los cuales Dios le dijo: vayan y pregonen. Me acuerdo de Jonás, un hombre el cual vivía allí. Y Dios le habló a Jonás, dice en el capítulo 1, versículo 1. Y Jehová le habló a Jonás y le dijo: ve y pregona en Nínive. Un pueblo no pequeño, 120.000 habitantes, dice la palabra de Dios en el último capítulo. 120.000 habitantes, y la maldad se había multiplicado. Y dijo Dios, yo quiero que alguien vaya y le hable a esta ciudad. Y Jonás dijo no, se fue al puerto y se sacó un pasaje y se subió al barco y se fue a Tarsis, camino contrario. Digo, ¿cuánto se parece o nos parecemos a Jonás? Estoy seguro que alguno está pensando: me gustaría irme para Tarsis. ¿O no? Sea sincero delante de Dios. Está lindo para irse a Tarsis. Me saco un pasaje y me voy. Pero no podemos escapar de la presencia de Dios. Tuvo que volver y pregonar la palabra allí en Nínive. Y muchos se convirtieron. Muchas veces pensamos que es con nuestras fuerzas. Muchas veces pensamos que no estamos capacitados. Y cada vez que somos llamados para algo, decimos, bueno, me voy a preparar. Y demoramos unos 3, 4 años para prepararnos y nos olvidamos de lo que teníamos que hacer. Y de esa manera nos entretenemos y se nos pasan los años. Qué importante es poder decir sí, Señor. Y hay muy pocos en la palabra de Dios que no tuvieron excusas cuando Dios los llamó. Uno que era muy pequeño, el otro que no sabía hablar, Jonás que se escapa para otra ciudad. Todos, parece que no es fácil trabajar para Dios. Pero alguien decía, Dios paga bien. Yo le podría contar, y algunos lo saben, cómo llegué yo a este lugar. Y Dios en su misericordia y en su propósito hizo lo que tenía que hacer. Hay algo que yo veo allí en este pasaje, que Felipe no se entretuvo hablando del dólar, no se entretuvo hablando de las elecciones. Y si usted tiene que elegir, elija a Cristo. Va a ser la mejor elección. Algunos están preocupados a quién van a elegir. Yo voy por Cristo. No me va a defraudar, no es corrupto y me sostiene en todo momento. La mejor elección la tiene ahí. Felipe predicó, dice que la gente unánimemente, esta palabra aparece allí en el libro de Hechos, capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Y dice, la gente unánimemente escuchaba atentamente
las cosas que decía Felipe. ¿Sabe que esta semana tuve una sorpresa? Nosotros declaramos muchas cosas y después nos olvidamos. Hace unos días, cuando hicimos la toma de la ciudad, orábamos con un grupo de hermanos, salieron varios grupos, pero en el grupo que estábamos orábamos y declarábamos cielos abiertos. Señor, que la gente esté dispuesta a recibirte, que la gente tenga hambre de ti, que la gente quiera conocerte. Esta semana me llama una mujer, el día lunes o el día martes, diciéndome: ¿cuándo podemos encontrarnos, pastor, que mi esposo quiere hablar con usted? Le digo: el miércoles nos vemos en la oficina. El miércoles llegó. Esta mujer había estado aquí en los cultos los jueves, 3, 4 veces, oramos por ella, cáncer en un pecho, y Dios la sanó. Y su marido no quería saber mucho de Cristo, no quería saber mucho de la iglesia. Pero alguien que está aquí le habló: tenés que venir a Dios, tenés que aceptar a Cristo. Era un tío de él. Y este varón se levantó una mañana y sentía un vacío tan grande en su corazón. Sentía que algo había que lo había puesto sensible, y cuando llegaba y empezamos a hablar ahí en la oficina ya se quebró y lloraba. Porque quería conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero que perdone mis pecados. Él mismo se entregó a Cristo. Lo ayudé apenas a hacer una oración de fe porque ya sabía y había tal convicción que él quería hacer lo que a Dios le gustaba o lo que Dios deseaba con él. Esto es lo que produce cielos abiertos, que las vidas vengan y quieran aceptar al Señor, con un deseo de recibir, corazón abierto, necesitados de Dios. Esto es lo que produce cielos abiertos. Hace unos días hablaba con un pastor reconocido, muy grande, y le decía: hemos hecho la toma de la ciudad. Y él me decía: Néstor, usted no sabe lo que va a cambiar la ciudad. Un pastor con miles de miembros. Usted no sabe la facilidad para predicar. Los corazones van a estar abiertos al Evangelio. Un deseo de escuchar. Hambre de Dios. Porque el cielo está abierto, la presencia de Dios está allí. El Espíritu Santo está obrando en corazones que usted no se imagina. A ese que el año pasado era un duro, que no quería saber nada y renegaba de Dios, hoy se va a caer delante de usted rendido a los pies de Cristo. Porque es lo que hace cielos abiertos sobre este lugar. Dice allí la palabra de Dios, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus en el mundo salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dígame si esto no trae gozo a la ciudad. Dice que Felipe predicaba de Jesucristo, pero hacía señales. Que muchos que tenían espíritu inmundo salían de ellos dando grandes voces. Jesús los hacía callar para que no hablen, para que no digan quién era Jesús. Pero allí daban grandes voces. Pero dice que salían y los paralíticos y los cojos eran sanados. Se levantaban de su silla, se levantaban de su lecho, porque Jesús estaba respaldando. Cuando nosotros hablamos de Jesús, lea el libro de Filipenses capítulo 2. Dice que Él se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es el poder de Jesús. Cuando usted nombra a Jesús, no es usted, sino que es el nombre de Jesús.
tiene poder para sanar, para libertar, para cambiar una vida. Hemos orado para que en este tiempo de cielos abiertos muchos vengan a este lugar. Muchos conozcan a ese Cristo de poder. Y puedo ver allí en este pasaje, en el último versículo, que dice allí la palabra, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y Felipe siguió predicando, si usted lee, y dice que muchos allí en Samaria se convirtieron al Señor, hombres y mujeres. Y también había dentro de ellos un varón llamado allí Simón, el cual era un mago, el cual también escuchaba a Felipe. Un hombre que había engañado a los samaritanos por mucho tiempo con sus artes mágicas. Hablamos de hoy en día traducido un hechicero, un curandero, alguien que engaña a los hombres y mujeres. Este hombre engañó mucho tiempo allí con lo que él hacía. Pero cuando escuchó hablar a Felipe de Jesús, todo lo que él tenía o todo lo que él decía tener, poder y autoridad, cayó por tierra y aceptó a Cristo en su corazón. Aquel varón también se convirtió. Cuando hay cielos abiertos, aún los hechiceros, curanderos, umbandas o como le quieras llamar, van a venir a los pies del Señor. Cuando la iglesia clama, cuando la iglesia busca, allí van a aparecer todos estos. Dice allí el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. ¿Sabe que la palabra de Dios allí en Marcos 16, 15 y 16, 15 ya lo leímos, 16 dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto también fue parte del gozo que vino al pueblo. Esto también fue parte del gozo que tenía Samaria en aquel momento. Yo digo, Señor, queremos ese gozo. Queremos ese gozo. Y la palabra dice que muchos creyeron y fueron bautizados. La palabra dice, todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Dios sigue dando las oportunidades. A través de Felipe muchos pudieron conocer a Cristo. Usted a través de un líder, de un hombre, de una mujer que les habló, tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. En esta mañana quizás haya hombres y mujeres que necesitan conocer a Cristo y sentir ese gozo del Señor en sus vidas. Yo recuerdo cuando Felipe bautizó al eunuco. Entraron ambos al agua. Él ya había sido convertido porque él dijo, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Y él se bautizó allí. Y cuando salieron ambos del agua, el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó. Este mismo Felipe que predicó en Samaria fue llevado allí a un lugar desierto. Y Felipe desapareció de la vista de aquel eunuco, de aquel varón. Pero dice que aquel varón que venía sin entender, que venía triste, que venía con problemas, dice que siguió gozoso su camino. El fruto del Espíritu se manifestó en él, el primer fruto del Espíritu, el gozo. Seguramente fue acompañado de paz, de paciencia, benignidad y cuantas otras cosas. Pero qué importante es poder ver que Cristo toca una situación, la transforma, un lugar que quizás allí en Samaria no había gozo, porque dice que cuando conocieron el mensaje de Jesús, hubo gozo entre los hermanos, hubo gozo en aquella ciudad. Y yo quiero en esta mañana y deseo en esta mañana, que haya gozo en tu vida, en mi vida.
Y quiero en esta mañana invitarte a que te pongas de pie. Y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Cristo había llegado a Samaria. Porque la palabra de Dios había llegado a aquel lugar. Yo quiero que cierre sus ojos y quiero hablarles a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que no tienen gozo en su vida. Que viven tristes, quizás están despojados de muchas cosas. Como yo cuando llegué al camino del Señor. Aún despojado de esa luz. Quiero hablarte y decirte que en Cristo tengo todo. Tengo paz, tengo gozo y tengo una paz que nadie me puede dar, que este mundo no me la puede dar. Esa paz solamente Cristo puede darla. Y un gozo que solamente Él nos puede dar. Podemos tener alegrías aquí en la tierra por distintas circunstancias, pero el gozo te lo da el Señor. Yo quiero en esta mañana invitar a que puedas acudir a Cristo en esta mañana, que puedas reconocer que Cristo es tu Señor, tu Salvador, quien te trae libertad, porque muchos de los que estaban en aquel lugar fueron libres de espíritus que los atormentaban. Muchos de los que estaban enfermos fueron sanados. Quizás tu mayor herida o tu problema más grande está en tu corazón. Y quiero presentarte a Cristo, que es especialista en corazones. Él puede cambiar tu corazón. Él que puede cambiar la situación de tu vida. Él puede sacar la tristeza y traer alegría. Aleluya. Yo quisiera decirte que Cristo pagó por tus pecados allí en la cruz del Calvario. Seguramente fue lo primero que Felipe le dijo a los samaritanos. Que Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Que Cristo quiere sanar tus heridas. Que Cristo allí en la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Esto es hablar de lo que Cristo hizo. Él pagó el precio para que tú seas salvo en este tiempo.